¿sabían que el magnesio es un mineral esencial, pero que su deficiencia puede desencadenar problemas como calambres musculares, migrañas y ansiedad? De esto y mucho más vamos a platicar con el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica. Doctor, gracias por pues aceptar nuevamente nuestra invitación. Es un honor estar aquí con usted y con todo su auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Entonces habíamos dejado como para de tarea, como así como para que la gente estuviera picada, es el saber cómo podemos saber que nos falta algún mineral. Claro, bueno, este puede ser un tema súper amplio porque podríamos considerar diferentes condiciones y también sobre todo dependiendo del tipo de mineral. Los síntomas de la deficiencia de minerales pueden ser incluso inespecíficas y también, bueno, como les decía, pues debemos de estar pues un poco pendientes de Mm, los síntomas para poder identificar qué tipo de mineral es el que está pudiendo estar deficiente y sobre eso pues considerar cómo irlo reponiendo. Para el calcio, por ejemplo, que es uno de los principales, regularmente hay un síntoma característico que puede estar relacionado con el hormigueo en las extremidades. Esto en condiciones leves, en condiciones de deficiencia leve. Puede incluso llegar a presentarse esta sensación de entumecimiento, pero ya en etapas más avanzadas incluso se pueden llegar a generar arritmias cardíacas y el riesgo de fracturas por osteopenia u osteoporosis. Entonces, bueno, estos síntomas, como ustedes se pueden dar cuenta, pues son generales y tiene que pasar tiempo para poder identificarlos. Por eso siempre vale la pena poder hacer estos chequeos preventivos y hacer estudios de sangre para poder identificar el valor normal de los electrolitos séricos en sangre, que prácticamente son estos minerales, y mm. poder asegurar que estamos en suficiencia. Por ejemplo, para el hierro puede llegar a generar síntomas como fatiga, palidez, mareo, dificultad para respirar, taquicardia, e incluso uñas quebradizas. Obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales porque podemos poder llegar a confundirlos con algunas otras enfermedades, sobre todo que afectan a la tiroides. El magnesio, por ejemplo, puede llegar a generar dentro de los síntomas calambres musculares, debilidad, irritabilidad, arritmias cardíacas y también cambios en el estado de ánimo. A diferencia del zinc, por ejemplo, que puede llegar a generar pérdida del apetito, retraso en la cicatrización de las heridas, esta condición de alteración en la inmunidad, así como las alteraciones del gusto o incluso del olfato. El yodo, por ejemplo, puede llegar a generar crecimiento de la glándula tiroidea en el cuello, que se conoce como bocio. También puede llegar a generar síntomas de baja en la hormona tiroidea, que conocemos médicamente como hipotiroidismo, Ujú. fatiga, aumento de peso y sequedad en la piel. Por eso es importantísimo, pues, poder identificar estos signos y síntomas de manera temprana, sobre todo para evitar complicaciones, porque, insisto, estas no son situaciones que pasen de un día a otro, son Claro, situaciones que se van presentando con el paso de las semanas e incluso en algunos casos de los meses. sí. Doc, ¿qué causaría el exceso de minerales? Porque esto sería la falta o la ausencia de, y el exceso. Sí, esto es una gran pregunta también, porque el exceso de minerales también puede llegar a generar riesgos. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del calcio, que es como lo más común, ¿no? Sí. Lo más frecuente que puede llegar a generar. Esto se conoce como hipercalcemia. Las causas, por ejemplo, son suplementaciones excesivas de calcio o cuando proporcionamos una mayor cantidad, por ejemplo, de vitamina D o enfermedades como el hiperparatiroidismo. Estas situaciones pueden llegar a presentar síntomas como náusea, vómito, debilidad muscular, confusión mental y fatiga. E incluso en casos severos también puede llegar a generar arritmias cardíacas, enfermedad renal e incluso puede llegar a presentarse depósitos de calcio en algunos tejidos. Y estos depósitos de calcio incluso se pueden convertir como en piedritas en Ujú. los riñones y en la vesícula, incluso en la uretra, entonces, y en la vejiga. Entonces, por eso es importante
poder identificar que no tengamos un exceso de estos minerales, porque también el exceso de minerales puede generar toxicidad por esta sobrecarga mineral. El exceso de hierro se conoce como hemocromatosis. Causas de este exceso de hierro pues son el exceso de la suplementación o transfusiones sanguíneas repetidas, Ujú. y hay una condición hereditaria que se llama hemocromatosis, también hereditaria, que puede ser un condicionante. Los síntomas están relacionados a fatiga, dolor articular, dolor abdominal, pérdida de la energía sexual, cambios en la pigmentación de la piel, y a la larga incluso puede llegar a generar daño hepático que podría condicionar al riesgo de cirrosis, así como también alteraciones cardíacas e incluso riesgo de diabetes. Entonces, por eso es importante considerar este tema del exceso de hierro. El exceso de potasio, conocido como hipercalemia, pues las causas principalmente están relacionadas a la insuficiencia renal, a la suplementación excesiva de potasio, algunos medicamentos como los medicamentos que bajan la presión, que se llaman inhibidores de la enzima convertida a angiotensina, como el captopril, el enalapril, el lisinopril. Ujú. Esos pueden llegar a generar hipercalemia y también la deshidratación severa. Los síntomas principalmente son debilidad muscular, fatiga, arritmias cardíacas, que estas sí potencialmente pueden ser mortales, y parálisis, además de que pueden generar problemas en la conducción del corazón, que podrían llevar incluso a un paro cardíaco. También es importante mencionar el exceso de magnesio. Esto se llama hipermagnesemia. Las causas, principalmente la suplementación excesiva, especialmente en pacientes que tienen enfermedad renal, donde la excreción de magnesio se ve comprometida. Y aquí los síntomas principalmente son náusea, vómito, baja de la presión arterial, debilidad muscular, el corazón late lento, puede haber disminución de nuestra respiración o de nuestra frecuencia respiratoria, y en casos ya extremos puede llegar incluso a generarse coma. En el caso del sodio, que se llama como hipernatremia, esta causa está relacionada principalmente a la ingesta excesiva de sal, la deshidratación y la pérdida de agua sin un reemplazo adecuado. Y aquí los síntomas están relacionados a sed intensa, a confusión, a convulsiones y a coma, incluso, que puede llevar a una deshidratación celular, ya que el agua se mueve fuera de la célula en Ujú. un esfuerzo por equilibrar la concentración de sodio en el cuerpo, y esto puede llegar a generar una condición de extremada gravedad. Y bueno, para el tema, por ejemplo, del zinc, el exceso de zinc también, esto puede llegar a generar toxicidad, principalmente por suplementación excesiva de zinc, ingesta accidental de grandes cantidades, como el consumo de alimentos o bebidas que incluso puedan tener zinc dentro de sus componentes. Por eso Ujú. es importantísimo no tomar estos suplementos sin vigilancia. Aquí se pueden presentar náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, e incluso síntomas neurológicos como letargo o esta dificultad para coordinar. La sobreexposición crónica al zinc también puede interferir con la absorción de cobre, y esto también puede llegar a generar anemia y baja en unas células que se llaman neutrófilos. En el caso del fósforo se llama hiperfosfatemia. Las Ujú. causas principales están relacionadas con la insuficiencia renal crónica, el consumo excesivo de suplementos de fósforo y desequilibrios hormonales como el hiperparatiroidismo. Aquí los síntomas pueden estar relacionados con calcificación en los tejidos blandos, es decir, en la piel o en el tejido graso. Puede generar mucha comezón en la piel y también alteraciones óseas debido a esta disminución de los niveles de calcio que están relacionados con el metabolismo del fósforo. Y bueno, finalmente el exceso de selenio, la selenosis, puede estar relacionada con ingesta excesiva de suplementos de selenio o consumo de alimentos altamente concentrados en selenio. Los síntomas pueden estar relacionados a náusea, vómito, pérdida del cabello, cambios en las uñas, fatiga, irritabilidad e incluso daño neurológico, y en casos graves puede llegar incluso a generar falla renal y hepática.
Te pregunto todo esto, doctor, ¿y qué causa este exceso? Porque, no sé, se percatará que ahora está muy de moda y todo esto en internet, todo el tiempo está sabiendo que hay que consumir magnesio, que para poder dormir mejor, no sé cuánto, que hay que consumir calcio. Y la gente, la verdad, que se está metiendo diario pastillas de calcio, pastillas de magnesio y a diestra y siniestra. Entonces, por eso era para mí importante saber el exceso de estos minerales a lo que podía llevar, porque esto es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, ¿usted qué nos dice de esto? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué debemos de hacer? Los alimentos, supongo, ¿no? Sí, son suplementos alimenticios todos estos minerales que Ujú. de hecho, bueno, se pueden encontrar en forma de tabletas o de cápsulas, pero sí es siempre fundamental e importantísimo que si quieren ustedes tomar algún tipo de suplemento alimenticio, siempre lo hagan bajo vigilancia médica, porque muchas veces pensamos que esto no nos puede llegar a generar riesgos y nos Claro, puede llegar a generar complicaciones graves. Incluso ya vieron en algunos casos, pues pueden llegar a costarnos incluso la vida. Por eso es importantísimo poder tener esta valoración y esta revisión con un profesional de la salud y sobre todo también, como siempre les digo aquí a mis pacientes, tener objetividad en la información que tenemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poder pensar que me falta sodio que hacerme un estudio de sangre en donde tenga un número específico que me determine mi nivel de sodio. Y claro. sobre eso, pues con un profesional de la salud en el área de la nutrición y en el área de la medicina, pues poder recomendar la mejor propuesta para que el paciente pues supla esas deficiencias o confirme que no tiene deficiencia y pues que no vaya a tener un evento adverso asociado a una toxicidad por minerales. Perfecto. Pues, doctor, yo creo que nos quedó claro, creo que la intención de este programa es justamente que no lo hagan así nada más, ¿no? Que vayan, lo hagan bajo recomendación médica, que es muy importante, ¿no? Porque tengo tal síntoma. Fulanita ya me recomendó que seguro es falta de calcio, que seguro es falta de potasio. No, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que checarlo. Y pues muchísimas gracias, doctor. Creo que con todo esto que nos ha dicho nos ha abierto un panorama de la importancia de lo que son los minerales y lo importante es de no excederse y de que no falten, ¿no? Claro, y sobre todo la importancia de no automedicarse, porque si Claro. bien estos son suplementos alimenticios, pueden tener un efecto que puede llegar a generarnos riesgo a nuestra salud si los utilizamos de manera inadecuada. Claro que sí. Pues doctor Manuel Lavariaga, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Al contrario, un gusto poder platicar con usted y con todo el auditorio de estos temas.